Buenos días a todos. Les quería presentar este trabajo que se realizó en la Fundación para el Progreso de la Medicina con la estrecha colaboración de la Universidad Nacional de Córdoba, de su Instituto de Virología, y de la Clínica Universitaria Reina Fabiola. Como una breve reseña, vale decir que los inicios de las campañas de vacunaciones contra sarampión fueron anteriores a los de rubiola. Y aproximadamente en el año 65 del siglo pasado se comienzan a dar, ¿no es cierto?, en forma de campañas muy focales, muy focalizadas, muy localizadas. Recién en el año 71-72 se comienzan a reglamentar esas campañas. En el 78 nace el calendario actual, que en ese momento tenía solo 6 vacunas, entre las cuales ya estaba la de sarampión. En el 83 se inicia la obligatoriedad sobre la vacunación de enfermedades prevenibles. Y en el 93 se comienza con el programa de eliminación del sarampión con campañas masivas y la creación del Sistema Nacional de Vigilancia. En 1994, los países miembros de OPS-OMS se comprometen a eliminar el sarampión de la región de las Américas, ¿no es cierto? Una meta que se alcanzaría en septiembre de 2016 en la zona. Y en el 98 hay un hito importante porque se introduce la vacuna triple viral, ¿no es cierto?, llamada en las siglas en inglés MMR, en el calendario que, ¿no es cierto?, nos previene contra sarampión, rubiola y parotiditis. En este gráfico podemos ver, de acuerdo a lo dicho, cómo a partir de esas campañas, si bien eran localizadas, ¿no es cierto?, se comienza a bajar el grueso de los casos de sarampión, que tanto como la rubiola hacían picos cíclicos y de varias decenas de miles de casos cada una en el país. Y vemos que ya para la década del 80, si bien seguía siendo un problema grave de salud pública, ya no tenía la misma intensidad que las décadas anteriores. Y se comienza a observar de manera incipiente un crecimiento en la cobertura vacunal, que se marca, ¿no es cierto?, de una manera muy importante alrededor del año 1998, en donde a partir de allí comienzan ya los casos muy esporádicos de ambas infecciones, en comparación con unos pocos años antes, ¿no es cierto?, donde todavía mantenía esa ciclicidad con decenas de miles de casos. Tanto es así que podemos decir que para sarampión, el número de casos desde los años 2001-2002 hasta 2019 fueron sumamente esporádicos y puntuales. Pero en agosto de 2019 se inicia un brote por todo el país que por suerte se autolimitó para junio de 2020, mientras hubo 176 casos con una defunción. La gran mayoría de los casos fueron en niños pequeños, ningún caso fue en un adulto mayor de 65 años. El último caso registrado fue importado del 27 del 3 del 22, una mujer de 25 años con antecedentes de un viaje extenso con escalas por todo el mundo, y el 12 del 7 del 22, el último caso registrado, una niña de 2 años con un pariente que también había estado en África y en Europa previamente. La historia de la vacunación contra la rubiola es más breve, comienza puntualmente con la introducción de la triple viral en el año 1998, al año de edad, en un esquema de 2 dosis, perdón, al año de edad y el ingreso escolar. En el 2003, los países miembros de OPS-OMS se comprometieron con el objetivo de eliminar la transmisión endémica de rubiola en 2010, una meta que se consiguió para abril de 2015. En el año 2003 también se introduce además la vacunación a los 11 años a quienes no tengan la segunda dosis y también la vacunación con doble o triple viral en el postparto o postaborto inmediato. Bueno, en rubéola, de manera muy similar a sarampión, vemos que teníamos estos picos cíclicos cada 4 o 5 años, hasta llegar al año 98, que rápidamente con la implementación de la triple viral desaparece esa ciclicidad, disminuyen rápidamente los casos, aunque hay un pequeño brote nacional en el año 2007 de más de 1000 casos, que luego se autolimita, ¿no es cierto? Y a partir de allí solo tenemos los casos esporádicos, por ejemplo, un caso en 2011, 2 casos en 2014, etc. Tanto es así
que, a diferencia del sarampión, no hemos vuelto a tener, por suerte, un brote importante más allá del año 2007. Se puede afirmar, por tanto, que una persona nacida luego del año 2002 tiene una muy baja probabilidad de haber tenido contacto con el virus salvaje, salvo que hayas formado parte de esas 1000 personas que tuvieron un cierto contacto en el año 2007. Por lo tanto, y como fundamentos de este trabajo, sabemos que la inmunidad generada por la vacuna no es tan potente como la generada por la infección natural. Podemos afirmar, como dijimos, que las personas nacidas luego del año 2002 solo tienen inmunidad generada por la vacuna. Carecemos de estudios locales que nos indiquen prevalencias de anticuerpos contra sarampión y rubéola en este grupo etario, y sabemos que, dada la circulación en la región de las Américas, así como en otras regiones del planeta, del virus sarampión especialmente, el riesgo de reintroducción en el mundo tan globalizado es continuo. Y si hablamos de reintroducción, en un dato no menor, un informe de la Sociedad Argentina de Pediatría junto a UNICEF dice que debido a la pandemia en 2020 hubo un descenso del 12,3% en la colocación de la primera dosis de triple viral y de un 18,3% de la segunda dosis, si lo comparamos con un periodo anterior de 2015 a 2019. Por lo tanto, repetimos, el riesgo de reintroducción siempre está latente. Así, el objetivo de nuestro trabajo fue determinar el estado inmune frente a sarampión y rubiola en una población de personas nacidas entre septiembre de 2002 y el 31 de agosto de 2014 en la provincia de Córdoba, que de acuerdo al calendario de vacunación deberían tener las 2 dosis de la vacuna triple viral. Respecto a la metodología, es un estudio retrospectivo, descriptivo, transversal. Se realizó sobre 180 muestras de personas de 7 a 19 años de edad. La IgG contra virus rubiola se realizó por inmunoanálisis quimioluminiscente de micropartículas, o sus siglas CMIA, que es la forma de quimioluminiscencia registrada por Abbott, ¿no es cierto?, con un equipo Architect, siguiendo estrictamente las indicaciones del fabricante, mientras que la IgG contra sarampión se realizó mediante la técnica de inmunofluorescencia indirecta. El análisis de datos se realizó mediante ANOVA Chi-cuadrado, usando principalmente el software Prince GraphPad con un nivel de significancia igual a 0,05. El protocolo fue evaluado y aprobado por el Comité de Capacitación, Docencia e Investigación de la institución. Se respetaron todas las normas éticas vigentes para investigación con sujetos humanos y se garantizó la confidencialidad de los datos. En global, el resultado de la prevalencia de rubiola fue del 92,2%, mientras que para sarampión fue de 88,3%. El total de los datos fue dividido tanto por sexo como por grupos etarios para su análisis, según se muestra en la siguiente tabla. En la siguiente tabla lo que podemos ver son los 22 resultados no coincidentes entre sarampión y rubiola, de los cuales, de esos resultados, el 9,1% correspondieron a rubiola negativo, sarampión positivo, el 22,7% fueron rubiola indeterminado, sarampión negativo, el 13,6% fueron rubiola indeterminado, sarampión positivo, y el 54,5% fueron rubiola positivo, sarampión negativo. 100 de los 180 sujetos de estudio fueron del sexo femenino. En 158 de los 180 individuos, el resultado de la detección de anticuerpos fue coincidente. 154, o sea, el 85,6% fueron positivos para ambas determinaciones, y solo 4, el 2,2%, fueron negativos para ambas determinaciones. Mientras que, como habíamos dicho, en 22 de las 180 muestras los resultados fueron discordantes. En cuanto a las comparaciones estadísticas, cuando dividimos el global solamente por grupo etario, no obtuvimos ninguna diferencia de concentración de anticuerpos en ninguna de las dos determinaciones realizadas. Mientras que cuando dividimos el global solo por sexo, encontramos, tanto para rubiola como para sarampión, una mayor concentración de anticuerpos en el sexo femenino que en el sexo masculino. En cuanto al sexo femenino dividido por grupo etario, solo encontramos una diferencia significativa en el grupo etario de menor edad a favor
de la rubéola, mientras que para sarampión no hubo diferencia de concentración de anticuerpos entre los grupos etarios. Y en cuanto a los participantes masculinos, no hubo diferencias significativas en ningún grupo etario, tanto en rubéola como en sarampión. Basados en la diferente capacidad que tienen estos dos virus de infectar a un mayor o menor número de personas susceptibles durante un brote, es decir, su R0, que en rubéola se estima entre un número 5 a 7, mientras que el de sarampión es de 12 a 18, se puede extrapolar que la inmunidad poblacional necesaria para evitar la transmisión viral es del 83 al 85% para la rubéola, mientras que el sarampión va a requerir una cobertura de anticuerpos de entre el 92 y el 94% para evitar la transmisión o la reinserción del virus. Al respecto, en un estudio local realizado en la clínica Reina Fabiola en mujeres entre 18 y 42 años de edad, se encontró que existe un 20% de susceptibilidad para sarampión y un 5% para rubéola. Lo observado en este estudio mencionado concuerda con nuestros hallazgos, aunque hay que hacer la salvedad que el rango etario del estudio mencionado contiene una población mixta, ¿no es cierto? Es decir, personas que solo han tenido contacto a través de la vacuna, como en nuestro estudio, pero también por su edad, personas que seguramente han tenido contacto con el virus salvaje. Dicho esto, este perfil hallado por los 12 estudios seguramente tiene una explicación multicausal. Lo que podemos observar es, sabemos que luego de la vacunación la probabilidad de falla primaria del componente antisarampión es mayor que la del componente antirrubéola. Sabemos que una vez dada la reacción inmune del cuerpo, la velocidad de caída de los anticuerpos antisarampión es mayor, o la pérdida, ¿no es cierto?, es mayor que la pérdida de anticuerpos antirrubéola. Por otra parte, observamos, ¿no es cierto?, en las comparaciones estadísticas que hay una mayor concentración en general de anticuerpos en las mujeres. Esto es un hecho que es conocido, está estudiado. Hay una reacción inmune más fuerte generalmente en las mujeres que en los hombres, con niveles más altos de anticuerpos y anticuerpos más funcionales. Lo cual también puede provocar reacciones adversas de mayor intensidad frente, por ejemplo, a una vacunación y algunos puntos como, por ejemplo, mayor probabilidad de artritis y artralgias frente a infecciones como, por ejemplo, el parvovirus. Respecto a los resultados discordantes, por los motivos ya expuestos, los resultados discordantes esperables serían rubéola positivo, sarampión negativo o indeterminado. Sin embargo, tenemos a dos personas que tienen rubéola negativo y sarampión positivo. Y encontramos que existen importantes dificultades a la hora de comparar resultados obtenidos con diferentes metodologías para determinar IgG rubéola de manera cuantitativa. Esto ya se menciona en numerosos papers, especialmente ya a partir del siglo XXI. Probablemente la mayoría de los resultados indeterminados por el método de quimioluminescencia contengan un nivel bajo de anticuerpos, con lo que la frecuencia encontrada en este estudio estaría subestimando la presencia de anticuerpos antirrubéola. El problema es complejo y la recomendación a nivel clínico es mantener una línea de la misma metodología, por ejemplo, a lo largo de un embarazo, porque si no, se puede dar con diferentes metodologías que yo en un mismo suero o un mismo paciente, mejor dicho, informe un resultado negativo indeterminado de rubéola en el primer control de embarazo y si cambio la metodología, informe un resultado positivo, como si fuera una cero conversión, y en realidad es una diferencia entre las dos metodologías que ha sido propuesta y con lo cual ya vamos a ver, llegó hasta la OMS esa situación, de lo cual surgieron recomendaciones. El problema, que es muy complejo, comienza ya desde los años 80 con las características de los estándares internacionales que se han distribuido. El enfoque actual tiende a instar a los fabricantes a desarrollar test cualitativos con alta sensibilidad y especificidad, más que a desarrollar test cuantitativos que midan y expresen los analitos en unidades internacionales.
nuestro laboratorio llevamos el problema a uno de los principales fabricantes de reactivos y nos contestaron bastante extensamente, pero intentando demostrar que ellos también tenían sus controles de calidad en diferentes países y no habían recibido esta inquietud, más allá de que se lo puede buscar y está plasmado en diferentes papers, como por ejemplo el autor australiano de apellido Dimech, esta situación de que algunos fabricantes se mantienen sobre una línea más baja de los resultados en valor absoluto que otros fabricantes, ¿no es cierto? Ejemplo, Abbott tiene valores absolutos en unidades más bajos que Roche y, y Siemens estaría entre medio de los dos. Cuando si estamos hablando de unidades internacionales deberían ser, ante un suero, deberían ser exactamente iguales los resultados. Esto no solamente ocurre con la IgG rubiola, sino que también ocurre con la IgG toxoplasmosis, entre otros analitos que se miden en unidades. Esta inquietud y la sumatoria de autores llevaron a la OMS a proponer una reunión de expertos en el año 2017, en donde además estuvieron representantes técnicos de los principales fabricantes, ¿no es cierto? Y se acordó que el estándar de rubiola, el Ruby 194, debería seguir estando disponible como material de referencia bien caracterizado. Los fabricantes, reguladores y usuarios de ensayos deben ser conscientes de esta falta de conmutabilidad y otras limitaciones en las instrucciones de uso. También concluyeron que se debe reevaluar el punto de corte de 10 unidades internacionales por mililitro como marcador de inmunidad. Al respecto, se sabe que algunas personas que estaban alrededor de 15 unidades ensayadas por varios métodos eh, resultaron ser susceptibles a la infección, como así también personas que estaban por debajo de 10 unidades eh, eran inmunes. Entonces, ese valor se debe reestudiar con la complejidad de que ahora ya prácticamente no tenemos una población homogénea como se tenía antes para esa evaluación, que era, por ejemplo, toda persona que tenía anticuerpos antes era porque había tenido contacto con el virus salvaje. Y ahora tenemos una mezcla en donde ya empieza a ser mayor la prevalencia de anticuerpos vacunales que la de anticuerpos contra el virus, contra una infección del virus salvaje. Y por otra parte, el testeo mediante ensayos cualitativos de alta especificidad se debe considerar, dice la OMS, como un enfoque alternativo a la cuantificación de anticuerpos antirrubéola. Como una breve conclusión de este estudio, podemos decir que se evidencia la necesidad de sostener los esfuerzos que se realizan por mantener elevadas las prevalencias de anticuerpos a partir de la vacunación, especialmente observado en los anticuerpos antisarampión. Sumado a esto, ¿no es cierto?, a que en diferentes regiones del mundo el virus continúa circulando. Por otra parte, se observa que la falta de boosters naturales demanda una elevada cobertura de vacunación. Muchas gracias.